Buenas, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, Hola, sí, se escucha. buenísimo. Le voy a pedir a todos los que tengan sus camaritas disponibles que las conecten. Solamente para saber que no están haciendo otra cosa más que en la clase. Y también por una cuestión de respeto, como les decimos siempre, que es como si estuviéramos en el aula, pero no estamos. Aprovechemos la distancia, pero también es parte de la comunicación. Si no, uno se siente que está hablando a la pared o a una computadora. Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer la parte práctica de lo que vimos el otro día. Es decir, hacer el ejercicio del corredor siniestro que fue el que habíamos hablado. ¿Sí? Ahora en 2 o 3 minutos les voy a pasar, estoy esperando que se conecten toda la gente que se tenga que conectar. Así les paso el suma alternativo. Y cuando se te vence este, usamos el otro y después volvemos a este para el final de la clase, ¿sí? Bueno, el ejercicio del corredor siniestro está en la página 24 y 25 de la guía. Para aquellos que no lo tengan a mano. ¿Lo están viendo ahora? Sí. Sí, profe. Bueno, las clases virtuales tienen eso también. Ahora no lo están viendo más, ¿no? No, ahora te vemos a vos. Y ahora Ahora están vemos. viendo, ¿no? Sí, ahora están viendo de nuevo. Sí, Y ahí se mueve también mientras hago esto. sí, sí. ¿Lo podrás Bueno, agrandar un poquitito? ahí. Perfecto. Bueno, como yo no sé lo que ustedes ven, tengo 2 pantallas, así que también estoy probando eso. Bueno, el ejercicio dice que la empresa del corredor siniestro cierra su ejercicio el 30 del 6 de cada año, dedicándose a la comercialización mayorista de insumos de computación. Al 30 del 6, los saldos de las cuentas del rubro crédito tenían la siguiente composición y nos da un listado de cuentas del rubro créditos con su saldo al cierre, y nosotros vamos a analizar una por una de esas cuentas para ver qué es lo que tenemos que hacer si están correctamente evaluadas. ¿Sí? Ese es el objetivo del trabajo que estamos haciendo. Es ver al cierre cómo quedaría evaluada cada una de las cuentas. Empezamos por los 50.000 deudores por ventas. ¿Estamos bien? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Sí, Bueno. Dice Mundo X, factura 910 por un importe de 5.000 pesos. La fecha de la factura es el 2 del 1 del X8 y el vencimiento es el 31 de enero. Nosotros estamos ahora al 30 de junio. Don José la factura tanto por tanta plata con la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y así todas las demás. La suma de estas facturas da 50.000 pesos. Dice, al cliente Mundo X se le envió una carta de documento reclamándole el pago. No se obtuvo respuesta, habiendo cerrado el local de ventas. Nuestro asesor legal nos informó que existe poca posibilidad de cobro, ya que no es factible localizar a ningún responsable de la sociedad. ¿Qué les parece en esa situación?
Y yo lo que haría es el tema de una previsión para deudores incobrables. Bueno, no sé, fíjate, a ver, todo lo que dice ahí, especialmente, la previsión es cuando vos tenés cierta posibilidad de cobro, y acordate que dijimos que la previsión, lo que hacíamos nosotros era decir, bueno, por método global es un porcentaje de las ventas que se hace al cierre del ejercicio. Acá tenemos que analizar si el estadio en el que está la factura corresponde a deudores por ventas, a deudores morosos, deudores en gestión judicial, o ya ha perdido la capacidad de activo y pasa a ser una pérdida. Por el desarrollo, por cómo está redactado y principalmente porque dice nuestro asesor legal nos informó que existe poca posibilidad de cobro ya que no es factible localizar a ningún responsable de la sociedad. Cuando tenemos un tercero que nos da un informe, nosotros tenemos todas las herramientas para decir que eso no se va a cobrar. O sea, vos lo vas a buscar a un lugar que no existe y el abogado te dice que no lo vas a cobrar, lo que corresponde es decir, bueno, ya deja de ser activo y es un incobrable. ¿Sí? Después, si por casualidad te lo encontraste en Miami cuando fuiste de vacaciones y estaba ahí con tu plata pasándola bien, y lo agarraste del cogote y le dijiste, pagame lo que me debes y te da la plata, bueno, ahí lo recuperás en otro ejercicio. ¿Sí? Si no, es pérdida. Entonces, este activo perdió su capacidad de generar flujo de fondo futuro y va a transformarse en una pérdida. Después vamos a ver todos los asientos juntos cuando vamos a solución. ¿Sí? Acá vamos a analizarlo primero punto por punto. Sí. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Por ahora sí. Bueno. La factura 1420 corresponde al importe total de una venta en condición de pago de 90 días. Por el pago contado existe un descuento del 9%. Bueno, acá tenemos que aplicar lo que estuvimos viendo el otro día. Dice, fíjense, el cliente de Don José, factura 1420, total 20.000 pesos, fecha de factura 1/6, vencimiento 31/8. Dice que el importe total de los 20.000 era en condición de pago de 90 días. Por el pago contado existe un descuento del 9%. Entonces, digamos que el valor del deudor, o sea, de nuestro activo deudor, ahí sería deudores por ventas, ¿no? Ese activo, el valor es el del contado, o sea, ese porcentaje de 9% sería como el interés que nos están explicitando. Bueno, acá nos están diciendo que el precio del contado de la operación era 20.000 menos el 9%. Sería 20.000 por 0,91, es 18.200, es el valor al contado de la operación. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre los 20.000 del crédito total y los 18.200, que era el valor al contado, son los intereses implícitos de la operación que no fueron segregados. ¿Sí? Si bien nosotros no tenemos el mayor y todo lo que se registró en la empresa, lo que podemos imaginar que la empresa lo que hizo fue registrar deudores por ventas por 20.000, y la contrapartida de esos deudores por ventas, ¿qué habrá sido? Cuando tenemos el crédito, ¿cómo registramos? Entra un crédito del lado del debe por 20.000. Del lado del haber, la contrapartida deberían ser las ventas del ejercicio. ¿Sí? Después está la parte de mercaderías y de costo, pero es deudores por ventas contra ventas. Ese es el asiento normal que se hace cuando se vende. Sí. Entonces, lo normal es que haya hecho la empresa que no segregó los intereses es deudores por ventas por 20.000 a ventas por 20.000, no segregando los componentes financieros implícitos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar lo que hizo, ver qué es lo que debería haber hecho y proponer el asiento de corrección. ¿Sí? Proponemos el asiento de corrección
y vamos a tener correctamente registrado el crédito y las ventas de la empresa, y después, posteriormente, tenemos que ver si existen o no intereses devengados desde la fecha del crédito, que fue el 1 de junio, hasta el 30 de junio. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a compartir la solución que tenemos para que lo veamos todos juntos cómo se hace. Ahora estamos viendo un Excel. Sí. Sí. Bueno. Vamos a estar repasando entonces. ¿Ustedes lo pudieron bajar esto? ¿Lo tienen a mano? Sí. Bueno, igual si no lo tienen a mano no importa porque no es un requisito. Entonces, vamos repasando lo que ya hicimos. Mundo X fue lo primero que hicimos, es reclasificar. Acá dice, la redacción confirma que el crédito ha perdido su capacidad de recupero. Entonces registramos deudores incobrables a deudores por ventas por 5.000. Sí, eso fue lo que hicimos en la primera parte. Sí. El segundo punto es don José. Dice, plazo 90 días, si el crédito está registrado por el total de la operación, no tiene intereses a devengar, se debe corregir lo hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? Deudores por ventas a ventas por 20.000. Esto es lo que registró la empresa. ¿Ustedes ven lo que yo estoy marcando? Sí. Sí, sí. ¿Qué debería haber hecho? Si hubiéramos registrado bien desde el principio, hubiéramos dicho que el deudor por ventas era de 20.000, que las ventas al contado eran de 18.200, y la diferencia entre los 20.000 y los 18.200 son los intereses implícitos de la operación. ¿Sí? Los podemos calcular. Son los 1.800. Esos son los intereses a devengar. Si estamos agregando el componente financiero de la parte comercial, el valor al contado del valor financiado. ¿Se acuerdan de lo que dijimos el otro día? Estos intereses a devengar es lo que debería haber reconocido. Entonces, el asiento de ajuste es achicar las ventas de 20.000 para que lleguen a 18.200 y reconocer los intereses a devengar que no se habían devengado, que no se habían reconocido al momento de la operación. ¿Me siguen más o menos? Esto es lo primero y el principio de todo. Sí, sí. Antes de que me olvide, porque le dije que lo debo hacer, les mandé ahí por mensaje el otro Zoom y la clave es la misma que este. Sí, eso para cuando se cierre este, vamos a pasar al otro Zoom. Anóteselo a un costadito en un papel, porque después se va a borrar, cuando se cierre se va a borrar. ¿Lo están viendo todos? ¿Les llega el mensaje? Gracias. Sí. 491, 1021, 543. Bueno, ahí seguimos. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir la operación como estaba registrada. ¿Para qué? Para reconocer la parte de la parte financiera que no fue reconocida en su momento. El crédito está por el mismo valor, lo que pasa es que también hay que reconocer los intereses que lo regularizan para saber qué está devengado y qué no está devengado en el momento del cierre del ejercicio. Profe, Sí. en el caso de que, por ejemplo, si hubiese pagado en efectivo el contado, directamente pondrías caja a ventas y el importe de 18.200. Claro, ¿no? Ok. Sí, el valor de la mercadería al contado era 18.200. Esa es la venta que vamos a registrar. La diferencia entre el precio financiado y el valor al contado de la operación son los intereses. Es el valor tiempo del dinero, que es lo que estuvimos viendo el otro día. Sí. Entonces, esos intereses tenemos que ver si están devengados o no, es decir, si ya pasó el tiempo por el cual existieron. El devengamiento justo es reconocer los hechos económicos a través del paso del tiempo. Entonces,
En el momento del contado de la operación, en el momento en que se hizo la operación, los intereses eran todos a devengar. Al cierre del ejercicio, habrá una parte que se devengó y otra parte que no se devenga. De los 1.800, como eran a 90 días, nosotros vamos a usar para los cálculos meses de 30 días, lo más sencillo posible. Y dijimos que íbamos a usar interés y descuento simple. Por lo tanto, vamos a calcular que 90 días son 3 meses, los 1.800 por 3 meses, es decir, 600 pesos por mes. Se devengó del 1 de junio al 30 de junio un mes, por lo tanto vamos a devengar los 600 pesos que pasaron desde el momento de la compra o de la venta hasta el momento del cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces, al 30 de junio se devengaron 600 pesos. Tenemos intereses a devengar, dejan de ser a devengar y pasan a ser intereses ganados con resultado. Por lo tanto, al momento de la medición contable, que es el 30 de junio, los deudores por venta van a quedar deudores por ventas por 20.000, ese valor al final de la operación, menos los intereses a devengar por 1.200. El valor del crédito es de 18.800. ¿Me siguen? Este es el método de costo histórico o método de la tasa efectiva, y así debería quedar, tanto para las normas argentinas como para el SNIF. Después vamos a ver qué pasa cuando evaluamos a valores corrientes si la empresa es habitualista en el descuento de documentos. ¿Se acuerdan que lo dijimos otro día? La parte de la operación financiera. Esta es la parte de la operación comercial. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vuelvo a decirles, si alguno tiene la posibilidad de prender su cámara, por favor hágalo. No sé cómo hicieron con Claudio, no sé cómo hicieron con Hernán, pero a ninguno nos gusta que nos dé tener las cámaras apagadas. Tenemos 6 voluntarios que sobre 40 personas, por lo tanto es muy baja la tasa. Y después terminamos o no haciendo más clases virtuales y teniendo que ir los 3 días, porque no cumplen con la parte de la virtualidad que necesitamos. Así que para ponernos de buen humor les pedimos que prendan sus cámaras. Sí, porque vemos una lista de nombres y no sabemos si están o no. Y si no prenden la cámara, por lo menos demuestren que existen hablando. ¿Sí? Demuéstrenos que están ahí, que no los tenemos que buscar. ¿Sí? Cuando se nota en una materia que tiene parte virtual, saben que la parte virtual ya del 2020 es con cámara de por medio. Bueno. Seguimos. Vicente CRL, la factura es 1.455. Lo saqué del enunciado, se los voy leyendo. Vicente CRL, factura 1.455, total 11.000 pesos, fecha de factura 15 del 6, vencimiento 30 del 6. Y con respecto a esto nos dice, la factura 1.455 corresponde a una operación cuyo precio de contado es de 11.000. Al cierre del ejercicio se encuentra impaga, siendo el total adeudado 11.400. Acá, a diferencia del caso anterior, que nos daban el total de la operación, nos dice, acá está registrada por el valor del contado de la operación. Entonces, es para que analicemos la otra forma de registrar las cosas, es decir, ¿está correctamente registrado el valor del contado de la operación? Sí. Lo que falta registrar son los intereses desde el momento que ocurre la operación hasta el cierre de ejercicio. ¿Cuántos son los intereses? Los 400 pesos de diferencia. Nos dice que el cierre ya vale 11.400. Por lo tanto, acá no hay que hacer el cálculo, sino que hay que solamente devengar esos intereses. Entonces, dice enunciado modificado por si alguno tiene alguna versión anterior de la guía. El ejercicio modificado está subido aparte dentro de el campus virtual. Por lo tanto, si no tiene esta versión de el cobrador siniestro, debe estar separada un PDF que dice el cobrador siniestro y el enunciado para que
esto esté modificado con respecto a la versión anterior. Bernardo consulta es el que dice modif nada más, ¿no? O sea, que se le agrega eso. Sí. Gracias. Entonces dice, considerar los 11.000, el valor con toda la operación, está correcto, se deben devengar los intereses. Entonces al cierre, ustedes están viendo acá, donde estoy moviéndome yo, dice intereses a cobrar a intereses ganados por 400. Acá no usamos la cuenta de intereses a devengar, sino que intereses a cobrar. ¿Por qué? Porque los intereses a devengar es cuando venimos del valor futuro y se los descontamos. Y los intereses ganados es cuando venimos del valor al contado y se los agregamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan como interés y descuento? Bueno, la forma de registrar va de la mano. Si el valor es por el total y se le sacan, se le restan los intereses a devengar. Si el valor es al contado y se le agregan los intereses a cobrar en otra cuenta. ¿Sí? En este caso devengamos los 400 pesos y el crédito pasa de 11.000 a 11.400. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? No, ¿No sé? profe. Sí. Bueno, avanzamos entonces. Perdón. Sí. Intereses ganados, lo dijiste muy rápido y como que me perdí ahí. ¿Es porque lo agregás? O sea, al devengar Mm, los 400 pesos, reconoces el crédito auxiliar al crédito original, que son los intereses a cobrar, esto de acá, y los intereses ganados por la parte de resultados. Así como antes devengabas y reconocías los intereses ganados, acá directamente reconocer los intereses ganados contra una cuenta que es intereses a cobrar. ok, También es una cuenta de créditos. sí, ¿Sí? sí, Bueno, la suma de el crédito original que teníamos en este caso, contra Vicente SRL, más el interés a cobrar, me da los 11.400, que es el valor total del crédito que tenemos. ok. Después nos queda un crédito más que dice Monitor SRL, la factura es la número 1500, la fecha de factura es el 30 del 6, o sea, el día de cierre de ejercicio. El total de la factura son 14.000 pesos y el vencimiento es el 31 del 8. Con respecto a esta factura, dice la factura 1500 se efectuó con una condición de pago de 60 días por un total de 14.000 pesos. Por pago contado se practica un descuento del 6%. Esto es exactamente lo mismo que decíamos antes. Acá nos dice que está clara la redacción, porque dice la factura 1500 se efectuó por una condición de 60 días por un total de 14.000. O sea, es el total que se va a pagar, no es el valor al contado de la operación. Por lo tanto, los 14.000 es el valor final. Y como dice que por pago contado hay un 6%, tenemos que segregar los intereses financieros dentro de la factura. De los 14.000 por el 6%, 14.000 por 6% son 840 pesos de intereses. Esos 840 pesos son implícitos y hay que segregarlos. Lo mismo que antes. ¿Qué se hizo? Deudores por ventas a ventas. Hay que segregar la parte del componente financiero de las ventas al contado. La venta al contado era 13.160 y los intereses eran 840. Y la única diferencia con el punto anterior que habíamos hecho es que, como estamos a 30 de junio, no hay que devengar nada porque ya está a fecha de cierre. Sí, en el otro caso era del 1 de junio y había que devengar un periodo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el crédito queda los 14.000 del valor total, menos los intereses a devengar de 840, total 13.160. La suma total de los tres créditos por ventas que tenemos, 18.800 más 11.400 más 13.160, nos da 43.360, que es el total de créditos por ventas que va a tener que registrarse en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Obviamente esto va a ir sumado a los demás créditos y va a ir en una sola línea si son otros créditos por ventas y si no hay que segregarlos los créditos
por ventas de los otros créditos, como dice la norma. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Todo bien, profe. Bueno, ¿y los demás? Bien. Bien, Bernardo, perdón, estoy haciendo lío con el micrófono. Bueno, Bien. avanzamos entonces, ¿sí? Dentro del rubro, acuérdense que cuando se corte pasamos al otro. Se puede cortar mientras estoy hablando, me puedo dar cuenta justo y les aviso justo se va a cortar, depende cómo venga maquinado. Si tienen enunciado a mano, el segundo punto dice anticipo a proveedores 5.400. Entonces, ¿qué dice sobre los anticipos a proveedores? Ya habíamos dicho que puede ser crédito o puede no ser crédito, depende de la naturaleza que tenga el bien. ¿Sí? Dice, el saldo de anticipo a proveedores corresponde a un adelanto dado a nuestro proveedor de monitores para la importación de 100 unidades, cuyo costo es de 108 pesos final por unidad. Este anticipo fija precio. Al 36 del X8 el costo de reposición de los monitores es de 115 pesos por unidad. Bueno, vamos a repasar un poco. Si el anticipo fija precio, ¿es crédito? No. No. ¿Qué rubro debería ser? Espera que te ¿Cómo? Mercadería sería, porque es la mercadería que estamos comprando. ¿Sí? Es de Sí. mercadería, entonces como dijimos que cuando fija precio, el anticipo va a formar parte del rubro en el cual los bienes formarían parte cuando los recibamos. Entonces, si son un anticipo que fija precio por bienes de cambio, serán bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, si nos atenemos puntualmente a la parte de evaluación de créditos, acá nada más deberíamos reclasificar esta cuenta de anticipo a proveedores por otro que se llama exactamente igual, pero que vaya dentro del rubro bienes de cambio. ¿Sí? Vamos a dar de baja el anticipo a proveedores que está registrado en créditos y vamos a dar de alta el anticipo a proveedores dentro del rubro bienes de cambio. Si fuéramos vagos, esa sería la solución correcta. Pero como además nos gusta dejar las cosas bien valuadas, independientemente de que nos toque o no taxativamente hacer el rubro, lo que vamos a analizar es qué hacemos con eso. Entonces, para que entendamos cómo funciona el anticipo, acá, si ustedes ven la solución, dice, fija precios, se expone en el rubro bienes de cambio. Se transforma el importe abonado en bienes, aunque no los tengamos. Ese es el concepto del anticipo que fija precio. Entonces, el monto de anticipo es de 5.400 pesos y el total de la operación que estamos analizando es de 108 pesos por unidad por 100 unidades. El total es 10.800 pesos. Por lo tanto, si ustedes hacen la proporción, significa que pagamos el 50% de los bienes. Tenemos un adelanto del 50%. Y eso fija el precio por o el total de la operación o por al menos los 50% de lo que ya tenemos. ¿Sí? La gracia que fija precio es que contractualmente después debería saber si eso fija por toda la operación, aunque sea por estos 50. Lo que importa es que los 50 que ya tenemos pagados por adelantado los tenemos que valorar de determinada manera. ¿Y cómo se valorarían estos bienes? Al igual que valoramos los bienes si los tuviéramos en stock. Entonces, este anticipo representa los bienes aunque no los tengamos disponibles. Si bien lo vamos a ver en otra clase, para evaluar los bienes de cambio a valores corrientes se evalúa su costo de reposición, que es el costo que tienen en el mercado en el momento de la medición. En este caso dice que el costo de reposición es de 115 pesos por unidad. Entonces vamos a dejar de evaluarlos a 108 para multiplicarlos por 115. Entonces, de las 100 unidades que teníamos comprometidas, nosotros tenemos 50 aseguradas. Esas 50 estaban valuadas a 108 pesos y al cierre del ejercicio las vamos a evaluar como si estuviera bien en stock, ¿ya? A 115. La diferencia entre los 108 y los 115 va a ser un resultado por tenencia. ¿Sí? Es la comparación entre un costo histórico y un valor corriente. Ese resultado por tenencia va a aumentar el saldo de anticipo a proveedores. Entonces, vamos a aumentar anticipo a proveedores por 350, vamos a reconocer una ganancia de 350 por el aumento específico de bien en el mercado. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consulta, Bernardo?
Sí, pero hacémela ahora porque hacémela después cuando se corta, porque se va a cortar ahora. Entonces se corta, nos lo veamos en el otro Zoom que ya les pasé y seguimos hablando. ¿Estamos? Ok, Dale. Ya se corta. Se ve. Decime lo que me querías preguntar, Eduardo. sí, acá bueno, cuando vos haces el anticipo proveedor al resultado por tenencia, que es de 350, estás teniendo en cuenta el tema de lo que es el valor límite de, en este caso, de los monitores, ¿verdad? ¿O estoy errado? ¿Por qué valor límite? ¿En qué sentido? Porque el ejercicio decía del costo de reposición 115 por unidad, entonces veo que haces el resultado por tenencia por esa diferencia de de esas unidades que estarían valuadas ahora a 115. Sí. Sí, sí, O sea, no es el valor límite, sino es el criterio de evaluación a valores corrientes. ok, O sea, quería valorar a valores saber. corrientes te permite adelantar el resultado en el tiempo. Acá en este caso lo reconoces como si lo estuvieras en stock. Igual, acá aprovechamos que estamos viendo créditos y se habla de un crédito que es bien de cambio, pero cuando veamos bien de cambio lo vamos a ver de nuevo, esto, no te vuelvas loco, sino. Pero aprovechamos para tocar el tema. Ok, Profe, ¿te gracias. puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Por qué asumiste que eran 50 unidades? No asumí, hice un despeje matemático para justificarlo. O sea, fíjate que acá, ves que dice monto de anticipo 5.400, monto total de la operación 10.800. Ah, ok, listo. Yo lo que hice fue reconocer que ya había pagado el 50% y eso lo transformé en unidades porque eran 100 unidades el total de la operación.
Ok. Hiciste 100 por 108, que eran el costo que te había salido a vos. Ok, ahí Sí. va. No sabía de dónde había salido la diferencia y dónde le sacaste las 50. Vale, Listo, gracias. de nada. Bueno, sigo. Sigo porque quiero llegar a los puntos más complicados que son los últimos. Entonces quiero apurar un poco esto. ¿Qué más? Después está la cuenta de depósito en garantía, que habíamos dicho que también era un crédito que nosotros teníamos contra alguien que nos haya alquilado. Nosotros le dimos una plata por adelantado. Tenemos derecho a recibirla siempre y cuando cumplamos con los requisitos de devolverle el bien en las mismas condiciones en que nos lo entregaron. Esa es la garantía inmobiliaria. Dice que el depósito en garantía corresponde a un alquiler por el cual se dieron $2.000 y se reintegrará la misma cantidad de igual manera al finalizar el contrato el 31/12 del X8. Entonces nosotros tenemos que valorar ese crédito en dólares. Tenemos un crédito en dólares. Para eso, al final del enunciado, en la página 25, porque después me preguntan de dónde salen los números, dice, la cotización del dólar al cierre es de 0,90 tipo de cambio comprador y 0,92 tipo de cambio vendedor. ¿Sí? Al cierre del ejercicio, nosotros vamos a hablar del crédito del tipo de cambio comprador. Habíamos dicho que era el menor, era como si nosotros agarramos los dólares y los vendíamos en el mercado para transformarlos en pesos. ¿Se acuerdan esto? No me duden ahora, porque en ese momento les dije que era re fácil, todos nos reímos, sí, todo bien, y después es lo mismo para todos los activos, o sea que no lo vamos a repetir. Vamos a agarrar el tipo de cambio comprador al cierre, y cuando compro ese tipo de cambio vendedor. Acá yo ya tengo el crédito en dólares, tengo que transformarlo en un crédito que está valuado en 2.000 pesos, significa que la última vez que se evaluó este crédito estaba 1 a 1, porque son $2.000, 2.000 pesos. Ahora al cierre del ejercicio, el tipo de cambio comprador es 0,90. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pesos representan estos $2.000 al cierre? $0,90 por 2.000, Sí. 1.800. ¿Sí? Entonces, significa que teníamos un crédito de Perdimos. 2.000 pesos, que eran $2.000, y ahora el mismo crédito vale 1.800 pesos. O sea que el que apuesta el dólar pierde, como decía Dualde en el 2002. ¿Sí? Así que si compraron dólares a 1.400 también perdieron, porque ahora está a 1.250. Bueno, esto es lo mismo. El que tenía valuado la última vez a $1, $1, ahora está a 0,90. ¿Sí? Entonces acá volvemos a la solución. La solución dice, son dólares, el monto registrado eran $2.000 a $1 por dólar, significa 2.000 pesos. Se debe reconocer la diferencia de cambio, que es el resultado por tenencia de crédito en moneda extranjera. Al cierre tenemos el tipo de cambio comprado 0,90 por $2.000, 1.800 pesos. Entonces, para bajar esos 2.000 pesos que teníamos registrados a 1.800, hacemos una diferencia de cambio, que es el resultado por tenencia, el nombre del resultado por tenencia de la moneda extranjera, en este caso es negativo, por 200, contra la cuenta de depósito en garantía del crédito, que lo pasamos a evaluar de 2.000 a 1.800 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Si no me dicen nada, asumo que sí y avanzo. Con respecto, bueno, después dice saldo de impuestos de ganancias. En este caso lo dejamos como está, no hacemos nada porque lo vamos a ver cuando hagamos impuesto diferido, que lo vamos a analizar en profundidad y acá nada más decía cómo saldo. Lo que sigue es algo de lo más nuevo, más complicado de lo que hacemos, que es respecto a los documentos a cobrar. ¿Sí? Dice, documentos a cobrar. El saldo de documentos a cobrar corresponde al saldo pendiente de pago por una venta de un rodado de la firma. El saldo de precio adeudado es de 10.000
habiéndose recibido un documento a 150 días con un interés nominal anual del 48%. La venta se realizó el 1 del 6 del X8. Punto. Después dice, existe la intención de descontar el documento antes del vencimiento. Y ahí nos jodieron todo, porque hasta la parte que decía existe la intención de descontar el documento antes del vencimiento era repetir lo mismo que ya habíamos hecho en los primeros créditos. Tenemos un crédito, tenemos un valor final, tenemos un valor al contado, tenemos que devengar los meses que pasaron y listo. Eso es evaluarlo al costo. Y cuando evaluamos a valores corrientes, además de valorar el costo, tenemos que comparar con el valor corriente. El valor corriente es el valor actual del flujo de fondo descontado, que es el valor que nos darían en el mercado financiero por vender el documento. ¿Se acuerdan que el otro día analizamos las dos situaciones? Analizamos cuándo era ganancia, cuándo era pérdida y todo eso. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer eso en la práctica. Son dos pasos. Primero, evaluar la operación comercial. Es cuánto vale el crédito al cierre del ejercicio a costo histórico. Y después comparar ese valor comercial con el valor financiero del crédito. Es decir, cuánto nos daría el mercado si nosotros descontáramos el crédito. Recuerden que en este caso nosotros no lo vamos a ir a descontar de verdad, porque si lo descontamos de verdad, dejamos de tener crédito y tendríamos la caja. ¿Sí? Lo evaluamos como si lo hubiéramos descontado. Porque la empresa suele hacerlo. O existe la intención de hacerlo, por lo tanto, si no lo hizo hoy que cierra el ejercicio, a lo mejor lo hace el martes. ¿Sí? El martes que viene. Entonces, como cierra el ejercicio, tengo que evaluarlo como si lo hubiera descontado. ¿Estamos? Sí. Bueno, empecemos por el principio. La primera parte nos dice que el saldo del documento cobrado corresponde al saldo pendiente de pago por una venta de un rodado a la firma y el total es 10.400 pesos. Tenemos que ver si está correctamente registrado y correctamente devengado ese momento, para saber cuál es el costo al cierre del ejercicio de ese crédito a costo histórico por el método de la tasa efectiva, que es la parte de la operación comercial. Acá, la operación comercial es una operación de una venta de rodado. Para la empresa es lo mismo, porque la operación que hace la empresa directamente con un cliente o con un tercero, sin intermediar la parte financiera del descuento en el mercado. Entonces, la operación se hace el 1 de junio, el valor al contado de la operación es de 10.000, se recibe un documento a 150 días, si hacemos regla de 3 simple, con los que les dije yo hace un ratito que tomamos meses completos de 30 días, por lo tanto 150 días son 5 meses. Y nos dice que el interés nominal anual es del 48%. También por regla de 3 simple, sin complicarnos mucho, 48% anual es el 4% mensual. ¿Sí? Esa es la idea, que sea proporcional, que no nos volvamos locos con tasas exponenciales ni nada. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces tenemos 5 meses y el 4% mensual. Si multiplicamos 5 meses por 4%, nos da que el total de los intereses que va a tener el documento es del 20%. Por lo tanto, en la mano, nosotros vamos a tener un documento que diga, pagaré la suma de 12.000 pesos, que es 10.000 más el 20%, dentro de 150 días con respecto al 1 de junio. Es decir, 1 de julio son 30, 1 de agosto son 60, 1 de septiembre son 90, 1 de octubre, estamos hablando al 1 de noviembre o al 30 de octubre, ¿sí? Entonces vamos a tener un documento que diga, yo te voy a pagar el 30 de octubre 12.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en la mano. Que todo lo que les conté es lo que dice acá. Se vendió un rodado a precio de 10.000 con un documento cobrado a 150 días al 48% anual, valor al contado de 10.000, intereses 2.000, valor total del documento 12.000. Tengo en mi mano un documento a cobrar que dice que me pagan el 30 del día 12.000 pesos. ¿Lo ven? ¿Me ven? ¿Lo siguen? Sí. Bueno, eso sería si espero al 30 de octubre. La cuestión es, estoy midiendo hoy por hoy que estamos a 30 de junio. Entonces, el 30 de junio, ¿cuánto vale ese documento que el 30 de octubre valdría 12.000? Tenemos que ver qué parte de los intereses están devengados y qué parte no.
¿Se acuerdan? Valor al contado más intereses devengados, valor final menos intereses a devengar. Así a grosso modo, sin tener una calculadora al lado, sin hacer ninguna cuenta rara. Si el documento valía 10.000 el 1 de junio y el 4% se devenga mensualmente y pasó un mes, ¿cuánto debería valer el documento? 10.400. 10.400, ¿sí? Sí. ¿Cómo lo hacemos? 10.000 más los 400 que se vengaron por un mes, o los 12.000 del valor total menos los 4 meses que faltan de vengar. ¿Se acuerdan que el otro día en las Filipinas vimos que había un gráfico que era valor a contado más intereses de vengar, valor final menos intereses a devengar, y llegaban los dos al mismo punto? Bueno, estamos haciendo las dos cosas y llegamos al mismo punto. ¿Cuánto vale el crédito al momento de la mención contable, que es el 30 de junio? 10.400 pesos. Que coincide con lo que decía el enunciado, por lo tanto estaba bien valuado. Acá no hay ningún asiento de corrección porque al cierre del ejercicio está correctamente evaluado. Si estuviera mal valuado, tendremos que corregirlo. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Frenenme ahora porque si no avanzamos sobre lo mismo. Profe, perdón, lo que no entiendo es una cosa. ¿Por qué dice que le pagarán el 30 del 10, 12.000, si no pasaron los 5 meses? Vos te dan o sea, vos lo vendiste con un crédito a 150 días, decía el enunciado. Claro, pero si arrancó el 1 del 6, ahí ya pasó un mes hasta el 30, y hasta octubre son 2 meses más, no serían 12.000. No, Serían hasta menos o octubre no. son 4 meses más. Yo lo conté con la mano y me dan los 5 meses. ¿Cómo? Que yo lo conté, o sea, 6, 7, 8, 9, 10, te da justo los 5 cuotas, los 5 meses. Claro. ¿Está bien? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Nosotros estamos hablando del 30 de junio, ¿eh? Nosotros lo que te decimos es que te vamos en la mano, cuando vos te firman un documento, te incluyen los intereses totales. O sea, el total del documento son 12.000 pesos. Pero va a ser Ah, listo, listo. Sí, ahí entendí. Me estaba pasando un mes. Ahí entendí. Listo. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno. Entonces, esa última parte que dice que existe la intención de descontar el documento ante el vencimiento, el crédito estaba correctamente evaluado y no había que hacer nada. Pero como vimos el otro día, muchas empresas no pueden esperar a que venza el documento, es decir, no pueden esperar el 30 de octubre para ir a cobrar el documento y necesitan la plata antes. Una forma de hacerse de la plata es ir con la factura, con el documento, etcétera, a descontarlo al mercado financiero. El mercado financiero te compra ese crédito y ellos esperan esos días que faltan, mientras que vos tenés la plata en el contado. Pero no te dan toda la plata del futuro, te dan la plata de lo que vale hoy, y usan una tasa de descuento financiero. Habíamos analizado el otro día que esa tasa de descuento financiero podía ser mayor o menor a la tasa de interés que cobramos a nuestro cliente o el recargo que cobramos a nuestro cliente. Por lo tanto, podía pasar que aparte de la operación comercial con una ganancia, tuviera una operación financiera con ganancia o con pérdida. Y en el caso que tuviera pérdida de la operación financiera, esa pérdida era aceptable siempre y cuando la operación comercial normal, es decir, las ventas menos el costo de la operación, me hubieran dado ganancia. Y si no me da ganancia, de la ganancia comercial mía, va a pasar un punto en que no va a ser sostenible la empresa porque estoy perdiendo plata. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que analizamos el otro día, ¿se acuerdan? Lo debatimos, buscamos ejemplos, etc. Teniendo en cuenta eso, tenemos que ir al mercado financiero y venderle un crédito que vale 12.000 pesos en octubre. ¿Sí? Lo que vamos a buscar es qué tasa es la que usa el mercado financiero. ¿Y de dónde sacamos el dato? Bueno, en la última página, en la página 25, dice la tasa de descuento es del 4% mensual. Es un dato. No lo estoy inventando ahora, lo dice ahí escrito. Entonces, nosotros tenemos que ir al mercado financiero, llevarle un documento que dice que el 30 de octubre te van a pagar 12.000 pesos y pedirle que nos digan cuánto vale hoy. Hoy es 30 de junio. ¿Sí? ¿Y cuánto vale eso? Bueno, utilizamos la fórmula que vimos el otro día también.
acá, para que se queden tranquilos y para que Oriana me cuente las cosas conmigo. Acá está el grafiquito en el tiempo que marca cada uno de los pagos y las cuotas para ver que esté todo bien. ¿Sí? Y ahora vamos a usar el mismo gráfico para descontar el documento. Entonces, dice, la empresa descuenta los documentos al mercado financiero 4%, dato. Usamos el gráfico de tiempo, dice 30 de octubre la fecha de vencimiento. Lo tenemos que traer para atrás. ¿Cuántos meses son? Del 30 de octubre al 30 de junio, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto vale el documento el 30 de junio? La pregunta. ¿Y cómo llevamos los 12.000 pesos del futuro, traerlos al pasado? ¿Con una tasa de descuento o una tasa de interés? Del futuro, descuento. Del ¿Sí? futuro al pasado. Sí. ¿Se acuerdan O de la sea, fórmula? Mirá, capital inicial es igual a capital final por 1 menos Menos D por N, por N. donde D es la tasa de descuento, en este caso el 4%, y N es la cantidad de periodos, que son 4 meses. Sí. Entonces, 12.000 por 1 menos 0,04 por 4, eso es lo mismo que decir 12.000 por 1 menos 0,16, es lo mismo que decir 12.000 por 0,84. 12.000 por 0,84 les debería dar 10.080. ¿Sí? ¿Alguien lo está haciendo conmigo? ¿Alguien me está acompañando? ¿Me Sí, creen? Sí. Siempre está la opción de creerme también, ¿eh? Pero el que no me cree, que lo haga. Bueno, entonces les da 10.080. Sí. sí. Bueno, ¿qué son esos 10.080? Es el valor que me da el mercado financiero por el crédito, que lo conocemos también como valor actual del flujo de fondo descontado o valor corriente. ¿Sí? Entonces, tenemos el costo histórico, que es el neto de la tasa efectiva. Tenemos el valor corriente, que es el valor actual del flujo de fondo descontado. Y lo que tenemos que hacer es comparar cuánto tenía registrado y cuánto me va a quedar registrado. ¿Sí? Y la diferencia entre cualquier costo histórico y cualquier costo de valor corriente se llama Resultado. Resultado por tenencia. gracias. Resultado por tenencia. Entonces, lo que vamos a registrar es cuánto es el resultado por tenencia en estado de resultados, y la contrapartida particular de este resultado por tenencia, habíamos dicho otro día que se llamaba una cuenta regularizadora del activo, que puede tener signo positivo o signo negativo, que habíamos hecho la animación, ¿se acuerdan? Que se reían de mis animaciones el otro día en PowerPoint. ¿Esa parte se la acuerdan? ¿Se acuerdan de que había algo que se movía de un lado al otro y cambiaba y decía que si puede ser positivo o negativo? Bueno, pero no se acuerdan lo que decía ahí, ¿no? ¿No se acuerdan que había algo que iba de un lado al otro, así? Bueno, eso decía ajuste por negociación de créditos. Bueno, esa es la cuenta regularizadora que vamos a usar porque no podemos tocar el valor del crédito, porque el crédito no lo perdemos y el crédito tiene que expresarse por su valor nominal. Lo que usamos es una cuenta de orden que la llamamos ajuste por negociación de créditos, que nos va a achicar o a agrandar el valor del crédito según si la operación en el mercado financiero nos genera ganancia o nos genera pérdida, siendo la contrapartida un resultado del ejercicio. En este caso, de 10.400 de costo histórico a 10.080, bajó el valor del crédito, es decir, que fue una pérdida. Obtuvimos menos de lo que teníamos en el mercado, o sea, lo que teníamos valuado a costo histórico, en el mercado nos dan un poco menos. Eso es una pérdida y vamos a dejar el valor del crédito a 10.080. Entonces, para bajar los 10.400 a 10.080, hacemos este asiento. Resultado por tenencia de créditos a ajuste por negociación de créditos por 320. Y el momento de exponer el crédito para que quede 10.080 va a decir, documento a cobrar 12.000, menos los intereses a vengar de 1.600,
menos el ajuste por negociación de crédito de 320 y el saldo al cierre del crédito es de 10.080. ¿Estamos bien? Sí, ¿Alguien más que me quiera decir algo? No, Claudio. Digo, Bueno, Bernardo. gracias. Gracias por corregirte, ¿no? ¿Qué más? Bueno, les recuerdo por las dudas que cuando se corte que faltan 10, 15 minutos, si no llegáramos a terminar la clase, volvemos al Zoom anterior, ¿sí? bueno. Al original. Bueno, seguimos. Otro de los rubros que nos queda es deudores por ventas documentados, que dice que 36.000. Estamos analizando punto por punto lo que dice el enunciado. Dice, la política de la empresa es descontar documentos, ya lo vimos recién. Dice, el saldo corresponde a un pagaré con fecha de vencimiento 31/8. El mismo proviene de una venta realizada el 30/4 con condiciones similares a las operaciones comerciales. El importe cobrado al vencimiento es el que figura en el saldo. Esto lo que dice es que vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos antes, en el primer punto, pero con un documento. ¿Cómo empezó el ejercicio? Empezamos haciendo los deudores por ventas que no estaban documentados, que eran los créditos normales, y los analizamos uno por uno. Acá te dice que este es un deudor por venta que tiene un documento. Entonces las condiciones son las mismas. ¿Y cuáles son las condiciones comerciales que se pautaron al principio? Se los traduzco rápidamente, decía que el valor al contado de la operación se obtenía descontando del valor de la venta el 6% a 60 días, el 9% a 90 días, el 3% a 30 días y el 12% a 120 días. Por lo tanto, te dice que el descuento comercial que se da es del 3% mensual. ¿Sí? Eso es lo que dice. A veces los datos no están lineales como uno necesita, que decir, oh, 2 más 2 es 4, que me lo aclaren fácil para yo hacer las cuentas. Acá lo que dice que el saldo corresponde a un pagaré con fecha del 31/8, el mismo proviene de una venta realizada el 30/4 con condiciones similares a las operaciones comerciales. Las operaciones comerciales dice que la diferencia entre el valor financiado y el valor al contado es del 3% mensual. El importe a cobrar al vencimiento es el que figura en el saldo. El saldo dijimos que era 36.000. O sea que se vendieron mercadería por un total de 36.000 pesos, cuyo valor con toda la operación es 36.000 menos los 120 días que no están registrados. ¿Sí? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Se acuerdan lo que hicimos antes? Lo vimos hace un ratito, por eso estamos repasando lo mismo, pero con el documento. Y entonces, a lo que hicimos antes le agregamos también la parte del descuento del mercado financiero. La pregunta es si no se acuerdan porque no tienen enunciado a mano o si no se acuerdan porque no entendieron nada. Yo voy alternando entre el enunciado, pero porque lo tengo en la PC y te voy escuchando, te voy siguiendo. Está bien. Y, a ver, apelemos a la memoria de cualquiera, ¿no? Porque Eduardo pone la cara, pero estamos todos acá, ¿eh? Tenemos. Germán, ¿estás vos? Que te pusiste tu nombre y todo. Saludame, aunque sea. ¿Cómo va? Sí, Está bien, le pusiste el nombre. Acá tenemos un compañero que se llama Redmi 2CC. Después, cuando sepa quién es, lo voy a llamar Redmi. Pero vamos a darte un rato, Germán, así me das un poco de respiro. ¿Te acordás lo que hicimos hace un rato?
en la parte de los deudores por ventas. Si no es Germán y alguien quiere colaborar, no hay ningún problema. Agarro a alguno de prepo así, para ver si están despiertos también. Lo que entiendo que hay que hacer es que vos tenés el documento a cobrar, ahora no me acuerdo qué decía el ejercicio, pero porque lo saqué de la pantalla. Eh, que tenés un documento, no entendí si era cobrar o a pagar, a agosto y lo tenés que descontar al cierre. ¿Mira la pantalla? ¿Ustedes están viendo ahora el Sí. enunciado? Sí, cambio. Sí, se ve. Bueno, vamos a hacerlo sin la solución y con el enunciado, más fácil. Estamos en el punto de ese deudor por ventas documentados y nos explica qué es lo que pasó. Dice, la política de la empresa es contar documentos, el saldo corresponde a un pagaré con fecha de vencimiento el 31 del 8. Significa que el 31 del 8 deberíamos cobrar los 36.000 de este documento. Siempre nosotros estamos a 30 de junio. El mismo proviene de una venta realizada el 30 del 4 con condiciones similares a las operaciones comerciales. Las operaciones comerciales dijimos que tienen el 3% de descuento mensual por contado, que era lo que pasó al principio, que decía a 90 días era el 9%, a 30 días era el 3% y a 60 días el 6%. Acá es una operación a 120 días que se hizo el 30 del 4 al 31 del 8. Lo primero que nos preguntamos es, ¿cuál es el valor al contado de la operación? Si el valor total es 36.000, Lo tenemos que desagregar con el 12%. exacto. Entonces, ¿cuál es el valor al contado de la operación? Si dice 36.000, es matemática básica. Contésteme esto porque estamos trabajando como si esto ya se entendió, era fácil, lineal. 31.000, no, 31.680. Exacto. Sí, 31.680, ¿qué es? El valor futuro descontado por 4 meses a una tasa del 3%. claro, pero pasaron 2 meses, no pasaron los 4 todavía. Espera, son dos cosas distintas. Ok. Primero vamos a ver cuánto es el valor al contado de la operación para segregar los intereses financieros implícitos de la operación. ¿Sí? ¿Sabes que hay otra Oriana? Ahora que estoy viendo acá, hay una Oriana Martínez también. Así que no solamente me tengo que acordar el nombre, sino que asociarlo con una cara. Me dijiste que era fácil, pero no. No sabía, yo tampoco. Bueno, esa es la gracia. Lo único que tiene bueno la clase virtual es que le veo los nombres a la gente, que si no, no tengo forma de saberlos. Bueno, entonces, volvamos a lo que estamos hablando. Dijimos, el valor contado de la operación, según lo que calculamos, era 31.680, que proviene de 36.000, que es el valor final, descontada una tasa del 3%, que es la tasa comercial, por 4 meses. Es 36.000 por 0,88. Eso nos da el valor contado de la operación, y la diferencia entre 36.000 y 31.680, que es 4.320 pesos, son los intereses implícitos de la operación. Como dijimos al principio, seguramente la empresa registró mal y registró el total del crédito contra la cuenta ventas. Por eso no están desegregados los intereses y no hay ninguna cuenta que diga intereses a devengar. Entonces hay que ajustar ventas con los intereses que hay que desagregar. Claro. Y acá lo puedes hacer de dos formas. Hacer primero por el total de los intereses y después devengar los intereses que pasaron desde el momento del origen de la compra o de la venta hasta el cierre del ejercicio, o directamente registrar la parte devengada y a devengar en un solo asiento. ¿Sí? Es una cuestión de registración, pero el concepto es el mismo. Okay. Es reconocer que hay intereses por la operación y que hay una parte que ya se devengó porque estamos pidiendo 2 meses después. El total de la operación tenía 4 meses
y tenemos 2 meses que fueron devengados y 2 meses que están a devengar. ¿Sí? Justo caímos en el medio. Vuelvo a compartirles, pero les comparto la solución. ¿Sí? ¿Están viendo de nuevo la solución? Sí. Sí. Bueno. Entonces, acá donde dice deudores por ventas documentados, tenemos que el valor final del documento es 36.000, que el recargo financiero era 4.320, que es el 3%. Me van a preguntar siempre de dónde sale el 3%. El 3% sale de las condiciones de las operaciones comerciales del primer punto, que dicen que es el 30%, que es el 6% para 60 días, el 9% para 90 días, haciendo la regla de 3 simple, acá 120 días es el 12%. Entonces, calculamos el valor al contado, que es 31.680, y de los intereses que teníamos de 4.320, hay 2 meses que pasaron y 2 meses que no pasaron. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que devengar los 2 meses que ya pasaron. Y obtener el valor al contado, perdón, el valor del crédito al 30 de junio, que es el valor del costo histórico o el método de la tasa efectiva. ¿Sí? Sí. En este caso, hacemos la cuenta y nos da que es 33.840. Si nos fijamos, tenemos que ver qué hizo la empresa. Dijimos que la empresa no segregó los componentes financieros, entonces tenemos que corregir todo para dejar segregados los componentes financieros y devengar a la vez. Como le dije recién a Oriana, lo podemos hacer en un paso o en 2 pasos. La cuestión es que al final vamos a tener el ajuste al cierre, que dice que las ventas estaban sobrevaluadas en 4.320 porque tenían dentro del rubro ventas todos los componentes financieros implícitos. Entonces ahí le sacamos los componentes financieros implícitos, que son los intereses a devengar, por el total de 4.020, y después tenemos la posibilidad de devengar esos intereses por 2.160, que son los que ya transcurrieron desde la fecha de la operación hasta el cierre del ejercicio. Si lo quieren hacer en un solo asiento, también lo pueden hacer, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que acá llevé todos los intereses a devengar y los traje de vuelta por una parte. ¿Sí? Esto es registración contable, lo hacen a su gusto, ya lo vieron en sistemas, así que nosotros acá solamente tocamos de oído solo para recordarles los conceptos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, con todos estos asientos que hicimos, lo que nos queda es evaluado en 33.840, que es el valor final del crédito, menos los intereses a devengar, o el valor al contado de la operación más los intereses devengados. ¿Se acuerdan que daba lo mismo? Yo lo repito que es como sinónimo, etcétera, porque en algún momento en el parcial les preguntamos ¿cuánto es el valor por el método de la tasa efectiva? Y todos contestan mal. ¿Sí? Entonces sepan que son sinónimos, que lo pueden calcular de 2 formas, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Seguimos? En 2 minutos se va a Sí, cortar vamos a terminar el ejercicio con el otro Zoom, que van a quedar 10 minutos más o menos, y terminamos la clase. ¿Está bien? Bien. Bueno. Si el ejercicio no dijera que la empresa es habitualista en el descuento de documentos, terminamos acá evaluando el costo histórico. Como dice que es habitualista en descontar documentos, tenemos que agarrar y evaluar este crédito en el mercado financiero y compararlo con el costo histórico que tenemos registrado para ver si, además de la ganancia comercial, obtenemos una ganancia financiera o, al descontar el documento en el mercado financiero, perderíamos parte de nuestra ganancia comercial. ¿Se entiende? Lo Sí. mismo que hicimos en el punto anterior. ¿Cuánto vale el documento en el mercado financiero? ¿Cómo lo descontamos? 36.000 3.000. por 1 menos el 4%, o sea, 0,04 que dice ahí, ¿Por cuántos periodos? por 4. No, Si lo llevas por 4, Por 2. por 2, Por dos. es verdad.
por 2. Porque Son los No sabía periodos que faltan de vengar, entre comillas, para llegar al valor final. Serían estos dos que faltan acá, si me siguen Ok, con el ok. gráfico. Ujú. ¿Sí? Entonces, tenemos que llevar el valor de 36.000 hasta acá. Son 2 meses nada más. ¿Sí? Acá estos gráficos de tiempo, que yo los hago bastante prolijitos, con tiempo, ustedes pueden agarrar una línea de tiempo y marcárselas y les va a ayudar también a contar los periodos y a entenderlo. Es una cuestión Está de bueno. orden de cada uno, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos lo que estamos hablando con Oriana. Entonces, solamente vamos a descontar los 2 meses. 36.000 lo llevamos para atrás 2 meses. ¿Cuánto vale? La fórmula de descuento es capital final es igual por 1 menos D por N. Capital final es 36.000 por 1 menos la tasa de descuento del mercado financiero al 4% y son 2 periodos. El valor descontado al cierre que nos daría el mercado financiero si nosotros vendiéramos el crédito al que le faltan 2 meses al momento de la medición es 33.120. Y nosotros habíamos calculado el valor en 33.840. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es 33.840 menos 33.120.